¿Estás seguro? No. Bueno, ahora dirá porque estoy yo aquí, pero yo voy a decir por qué ha accedido. Ah, vale, vale. Y bueno, en parte por la amistad que tenemos. Yo creo que desde que nos conocimos, porque yo creo que somos dos grandes solitarios en el fondo. Y es muy difícil, o para mí me ha sido muy difícil siempre, encontrar a personas que hayan creado de verdad su propia vida. O sea, que su propia vida sea el primer acto creativo. Entonces yo creo que esa idea de lo que es la creatividad, eso es una de las cosas que más nos une. O sea, consideramos la creatividad como para empezar, el acto de crearse tu propia vida. Y luego porque es alguien que saca los pies del tiesto, es la gente que no acepta autoridad, que esto yo creo que ahora hablaremos de cosas, bueno, yo hablaré por mí, pero yo creo que nos unen muchas cosas de cómo vemos la creatividad, y una de ellas es no aceptar autoridad alguna, ¿no? Y no presuponer que las cosas tienen que ser de una manera, ni suponer que hay una forma correcta de hacer las cosas. Yo creo que la única forma correcta de hacer las cosas es como te salga de los huevos o como te salga del coño. Cada cual lo correspondiente. Entonces, bueno, yo acudiría a cualquier cosa que me pidiera, porque yo creo que en el tiempo que nos conocemos así he llegado a quererle mucho. Quiero mucho tanto a él como a Anak. Y sobre todo, y otra cosa que me gusta mucho de él y que tiene que ver con la creatividad para mí, es que yo tengo un sentimiento con él como de estar como en casa, porque está totalmente disponible siempre a lo que pase, o al menos así es como yo te percibo. Entonces todo está bien, o sea, con él todo está bien. Y jamás finge ni pretende tener el control sobre nada. Y esa es otra cosa que me gusta mucho y que tiene que ver con la creatividad. No pretende controlar nada, ¿no? Está donde está, y entonces es un estado perpetuo para mí con él de, bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Y pasa una desgracia, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hace poco he visto una serie que para todos los que estéis interesados en la creatividad, es lo mejor que he visto en muchos años, que se llama Chef Table, no sé si la conocéis, está en Netflix, que son pequeños documentales sobre los mejores chefs por todo el mundo. Y en cuanto a creatividad es lo más acojonante que he visto, porque además está muy bien contado en cuanto al mito personal que sigue cada uno a la hora de crear, ¿no? Entonces, creo que es en el primer capítulo, es un chef italiano, cuentan como él es súper riguroso en la cocina, allí, y tiene un ayudante oriental que ya es 10 veces más riguroso que él. Y entonces de repente hacían una tarta de limón, y está el ayudante con la tarta de limón moviendo los platos, y de repente se le cae la tarta de limón, la mitad de la tarta de limón se le cae en la encimera, así, y la otra mitad de la tarta de limón se queda en el plato. Esto para un chef súper riguroso, que el plato tiene que estar perfecto. Bueno, se queda blanco, el chino se queda... Dice, me quise hacer el harakiri en ese momento. Entonces, llega el chef italiano, dije, yo me acerqué, vi la mitad de la tarta en la encimera, la mitad de la tarta en el plato, ¿no? Y dije, acabas de hacer una obra maestra. Este va a ser el nuevo postre estrella del restaurante. Y entonces el postre se titula, ups, se me ha caído la tarta de limón. Y entonces sirven, desde ese momento la tarta de limón la sirven rota. Y además hay una salsa de limón así que la desperdigan por el plato así como si fueran cuadros, como si se hubiera fingir que se me ha caído, ¿no? Pues para mí eso sería un ejemplo de estar disponible a lo que surja, ¿no? Y de hacer de cualquier cosa, integrarlo en la obra de arte que está siendo tu vida en ese momento. Y para mí es una de las cosas más importantes que yo veo
Y luego el cuaderno este que ha hecho, que es para lo que estamos aquí. Pero todo esto que digo de él está ahí también en el cuaderno. Me encanta porque tiene formato de fanzine, como los antiguos fanzines, y lo va a sacar por fascículos, ¿no? Sí. Como el libro gordo de Petete. Que va por fascículos. ¿Qué me gusta? Otra cosa que me gusta mucho de él y que creo que en este libro es lo más importante que tiene, bueno, este cuaderno, ¿no? Es que si habláis así me desconcentráis. Y empezáis a hacer eso. Ahora ya cerramos en un ratito. Es que otra cosa que me gustó de él es que es muy raro encontrar a gente también que entienda la magia de forma rigurosa y profunda, ¿no? Y no como algo esotérico y abstracto y la esencia y tal. No, él sabe que la magia es algo que implica la palabra, la voluntad y la decisión, ¿no? Y sabe que la magia es algo muy concreto. Y entonces conocer también a alguien que encima vivía en la misma ciudad, vivimos en la misma ciudad, cerca. Entonces para mí el cuaderno este que ha empezado ahora es un ejemplo de eso, es un libro como el Principito, a mí me parece, ¿no? Que lo puede leer un niño y lo entiende, incluso más profundamente seguro que un adulto, y un adulto también puede sacar una lectura profunda de él, ¿no? Entonces son como pequeñas lecciones para mí condensadas de verdadera magia. Y bueno, se llama dibujo mágico porque su forma natural de expresión, la que le sale más fácil, ¿no? Es el dibujo, pero en realidad es una metáfora de la expresión creativa, que se puede aplicar a cualquier cosa, ¿no? Como lo de la tarta de la cocina. Y esto básicamente por lo que yo quería decir. El cuaderno. El cuaderno en realidad, bueno, voy a hablar un poquito y ya dejo que hablen ahí. Y en realidad, para mí no es tan importante principalmente el hecho de lo que digo ahí, sino el hecho de que exista. Porque que exista este cuaderno, para mí es como la demostración de que todo esto que estoy todo el día contando funciona. Porque me ha funcionado. De repente yo tuve una idea y en un mes y medio estaba ya el cuaderno. Bueno, digamos que para mí, como mi experiencia personal, es que es muy importante que exista, que esté aquí. Y luego también es muy importante porque lo que he puesto en este cuaderno pues es algo que me parece importantísimo. O sea, me parece importantísimo que es que, no sé, tenía realmente una necesidad de contarlo. Lo he pensado en cuadernos porque, bueno, porque es también parte de mi propuesta. Una de las cosas que me encuentro habitualmente en mí y en la gente con la que hago este tipo de juegos es esta idea de quiero hacer algo y el algo le impide hacer algo. Entonces es verdad que yo cuando tuve la idea... Pero espera, esto explícalo. Sí. Quiero hacer algo que ya tiene un nombre. Quiero hacer un libro, quiero escribir hacer una película, quiero grabar un disco. Es un nombre. Entonces ese nombre ya tiene una implicación, tienes una creencia respecto a ese objeto. Entonces tienes un montón de ideas respecto a eso. Y eso muchas veces es lo que te impide hacerlo. Porque tú ya quieres hacer eso. Y eso es algo del pasado. Y sin embargo, yo lo que me planteo es como... me está saliendo una cosa que quiero que esté en el futuro, o sea, quiero que sea del presente y que aparezca en el futuro, pero no quiero que sea una cosa del pasado. Entonces, claro, yo cuando empecé a escribir y a hacer dibujos dije, esto es un libro. Y dije, espera, el libro es una cosa que ya... me bronca mucho
muchos de los que estáis aquí os pasará que es algo que ya, digamos, como que te estresa, digamos, dices, un libro, Dios, qué responsabilidad. Entonces, de repente fue como, es un cuaderno, y un cuaderno como que no está dentro de mis planes, y eso sí que salió naturalmente. O sea, el juego estaba permitido hacer un cuaderno. Entonces, bueno, pues como esto que ha contado David ahora de la magia y tal, yo a esto le llamo el estado de juego. El estado de juego. Y entonces simplemente me permitía jugar la idea de hacer un cuaderno. Entonces dije, bueno, hago un cuaderno y luego hago otro y luego ya veré, ¿sabes? Pero ahora mismo el juego lo que estaba permitido era hacer un cuaderno. Y solamente dije, voy a hablar de, o sea, que sea muy sencillo. Porque yo creo que es tan profundo lo que quiero decir que lo quería decir de una manera muy sencilla. Entonces solo tiene dos cosas. Por una parte es sabes dibujar, que significa sabes hacer cualquier cosa. O sea, ya lo sabes. Entonces, parece mentira que hay que hablar mucho para explicar esto, que para mí me resulta muy obvio. Y luego ya la siguiente es el inconsciente, que es un poco como, para mí es mi tesoro. Yo creo que es donde yo trabajo. O sea que en realidad el cuaderno este es muy sencillo, y porque es eso, porque es como, yo veo como parte de un juego, de un juego vital, y por eso no es un libro. Sí, a mí me parece interesante esto, que a lo mejor estaría bien que explicaras mejor a qué te refieres cuando dices que sabes ya hacer algo, porque esto, o sea, cuántas veces lo habremos oído y seguro que a muchos de aquí se os ha escapado, ¿no? Ay, ya, pero es que yo no sé hacer esto. ¿Vale? Que queréis hacer algo y dices, ya, pero es que yo no sé hacerlo, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres con que ya sabes hacerlo? Te metieron en miedo. Sí, no, o sea, cuando tú quieres hacer algo, sabes hacerlo. Lo que pasa es que cuando piensas que no sabes hacerlo, es que no sabes hacer la idea que tienes sobre eso. Por eso yo hago mucho hincapié en la parte de sabes dibujar, en lo de la técnica. Es como que la técnica es algo que es del pasado. Entonces, es algo que es la idea, es igual que la idea de bien. Bien es una idea antigua, es una idea del pasado. Entonces tú dices, ¿sé hacerlo bien? No, porque esa idea no la sé hacer bien, pero sé ponerme a hacer algo de este impulso que tengo, eso lo sabes hacer. Así que claro, ahí lo que tienes que dejar la idea del bien a descansar. Porque esa idea no es algo del pasado. No es algo que te ayude no es algo que te esté permitiendo hacer, te está impidiendo hacer. Entonces, claro, sabes hacer muchas cosas, sabes hacerlo todo lo que quieres hacer. Lo que pasa es que saberlo implica hacerlo. Y a veces no crees, o sea, crees que el resultado de lo que te va a salir según tú lo haces no se ajusta a la idea preconcebida que tienes de hacerlo bien. Eso, claro. Esto se ha entendido bien. Luego no lo explicáis. Claro, sí. A mí me interesa mucho las frases que has decidido, porque el libro tiene, entre los textos tiene los dibujos, y a veces hay frases que creo que están en el texto, ¿no? Que las saca en mayúsculas y las dibuja casi con una caligrafía así, dibujada. Entonces esto es un misterio, ¿por qué estas frases? ¿Te parece que vayamos...? ¿Por qué estas y no otras? Claro, ¿no? ¿Te parece que vayamos con las frases de estas? Sí. Esto os leo uno. Lo primero es reconectar con esa manera de dibujar en la que das lo que eres, sin exigir y sin mendigar. Sin exigir y sin mendigar. Claro, ese es el estado en el que tú te pones a jugar, ¿no? Que es como, yo pienso mucho en procesos como naturales, ¿no? Pienso cuando
pienso en la creatividad, pienso en procesos naturales, en una semilla que crece, en un niño que nace, ¿sabes? Procesos naturales. Entonces, si tú te pones a dibujar sin exigir y sin mendigar, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces, que tú le estás exigiendo al dibujo que se adapte a una idea que tú tienes, o sea, estás mendigando, por favor, dame que me salga un dibujo que sea muy bueno. Hay como ¿no? Que haces algo y dices, esto es lo que ha salido de mí, esto tiene que ser maravilloso porque acaba de salir de mí. Es la diferencia de la otra situación, que es, vaya, ¿esta mierda qué es? Yo no sé dibujar. Y por eso, bueno, hay otra frase que he puesto en grande, que es que todo lo que digo en realidad es aplicable a cualquier ámbito de la vida. Porque en realidad en muchos ámbitos de la vida las cosas no funcionan porque estás en esa actitud de exigir y mendigar, ¿no? Sí, es curioso, pero de lo exigir y mendigar a mí también me llevó hacia el exterior, ¿vale? Presuponiendo que ese exterior existe. Claro. Entonces, muchas veces se exige que eso tenga un feedback determinado o que tenga una repercusión determinada. Eso que estás haciendo que tú consideras que es tan bueno, ¿no? Y entonces entra la mendicidad también. Es decir, pides ayuda para eso, porque crees que te mereces la ayuda para eso, porque lo tuyo es buenísimo. Entonces, yo creo que actitudes internas también tienen luego su consecuencia como vives socialmente. Y cómo estás pensando tu creatividad y cómo estás pensando tu dependencia de otros y de otras cosas para crear a ti lo que te da la gana. Entonces, la exigencia y la mendicidad, yo creo que cuando te libras de ellas, tanto interiormente como exteriormente, es cuando te sientes verdaderamente libre. Eso no tiene que tener ninguna repercusión concreta, ni nadie tiene por qué alabarte, ni nadie tiene por qué ayudarte a hacer eso que tú consideras una mayoría, o sea, una maravilla. Hazlo, ¿no? Hazlo y cállate y apártate, y que eso tenga el efecto que tenga. No sé si está de acuerdo. Claro. A ver, vamos con otra sí, frase. Eso era la primera. Sí, es que me había saltado la primera. No, me había saltado la primera, que es la que tú has recordado. La siguiente es, en tus primeros dibujos el resultado no era lo importante, eso vino después. Claro. O sea, eso es muy obvio, y además es que si observas a unos niños dibujando, te das cuenta de que no están pensando en el resultado. Eso es algo posterior. Cuando ya empiezas a entender que hay una respuesta, que cuando haces esto dicen ¡ah! Y cuando haces esto dicen ¡oh! ¿No? Entonces ya vas como creando esa adaptación. Pues sobre todo, claro, vamos en el colegio, ¿no? Si yo qué sé, pues, que esas cosas que pasan en el colegio, que si te sales está mal, si no te sales está bien. Entonces, dices, uy. Sí, además que yo creo que nos educan a pensar así, porque claro, si lo pensáis, toda la educación se basa en exámenes. Es decir, en respuestas correctas que tienes que dar. Hay una respuesta correcta que tú tienes que saber, tienes que averiguar. Y es la que si cuando la das, te premian, ¿no? Así estamos configurados para pensar. Entonces, esto mata la creatividad. De hecho, el aprendizaje de memoria también, por ejemplo, el obligar a aprender cosas de memoria, que es emplear el cerebro para lo que no hay que emplearlo. Se calcula que se carga la creatividad en un 40 o un 50% ya en los primeros años, en que estás obligando a un niño a aprender cosas de memoria, ¿no? Entonces, entre aprender de memoria y entre que tienes que dar una respuesta correcta, que una autoridad sabe, no tú. Entonces tú tienes que darle a esa autoridad lo que la autoridad considera correcto, que es lo acertado. Ya si empezamos pensando así, pues hay que quitarse de todo, ¿no? O sea, porque en realidad la creatividad es genuina, la traemos con nosotros, es original. Pero por eso en la frase esta insiste en eso, en que al principio era solo juego. Al principio solo era juego. Porque es que no había nada más.
Y luego ya es cuando le añades ese peso que es que sirva para algo, que tenga algo, que funcione. Entonces, claro, es que es el estado de juego lo que produce las cosas. ¿Y cuánta gente no hace lo que le gusta hacer porque piensa que lo hace mal? Que tiene que ver con lo que tú decías antes, es un delirio. Porque el mal o bien, bueno, que lo digan los demás después, a quien le interese juzgarte. Pero si a ti te gusta hacerlo, ¿qué más da cuál sea la etiqueta que los demás pongan a eso luego y cómo lo juzguen los demás? Si lo importante es el placer tuyo de hacerlo. Pero claro, el examen, es suspender el examen. A ver si me lo van a suspender. Claro. Bueno, oye, si tenéis preguntas de eso, preguntad, o si tenéis Por respuestas. sí, o si estáis en desacuerdo con algo y debatimos. ¿Leemos otra frase? Sí. Dice, no pienses si tus dibujos son torpes o elementales. Mira su pureza. Claro, que en realidad cuando uno hace un dibujo, estamos hablando del dibujo aquí, pero ya os digo que es como una gran metáfora de cualquier cosa. Haces un dibujo y entonces lo juzgas en base a lo que tú crees que debería salir de ti. Y entonces dices, ay, es que está mal hecho, ¿no? Es torpe o es elemental, ¿no? Es como básico, no tiene... Ya empiezas a compararlo con no sé qué, con no sé cuántos, y es como... Y justamente, que es una cosa que yo he descubierto en las sesiones de dibujo mágico, es que es maravilloso como la gente que siempre viene, no, yo no sé dibujar, es que no sé si lo voy a poder hacer, nada, tú ven, ponte ahí, hazlo. No, es que no sé si puedo, no sé si debo, no sé tal, no sé cuántos, nada, tú hazlo. Y esa gente hace unos dibujos que es lo que, justamente, esos dibujos tienen una cosa que es eso que están buscando los artistas todo el santo día, que es pureza. Son puros. Y es que, y está, ay no, es que no sé si sí, si no, si tal, si cual, y es como, pero tú no mires si está bien hecho, si es torpe, si es elemental, mira eso, mira siempre la pureza y siente la pureza. Y eso es que eso lo hace todo el mundo, por eso yo estoy enamorado de mis sesiones y de dibujo mágico, porque digo, es que estos dibujos son maravillosos. O sea, lo que yo estoy viendo cada día es maravilloso, o sea, yo los expondría. Lo que pasa es que, bueno, como forma parte de un proceso, pues, bueno, los que habéis venido alguna vez ya sabéis que los dibujos los guardamos para cuando es el momento de enseñarlos y todo esto. pero sí. Y eso, o sea, yo diría en todo, o sea, no mires hacer las cosas bien, o si las has hecho, o si es... Mira la pureza de la cosa. Se ve a lo mejor más sencillo en la caligrafía, ¿no? Cuando tú escribes algo, a veces no te importa tanto el cómo lo estás escribiendo y dices, bueno, más o menos con que se entienda y el contenido sea adecuado, a lo mejor no me entretengo tanto en si mi letra está siendo, bueno, procuro que sea legible, pero no... Pero que se, claro, o sea, que no se mira tanto y en el dibujo sí que se mira más, ¿no? Eso, claro. Sí, bueno, o sea, pero yo creo que es eso, pero es porque el dibujo, que para mí es la herramienta que más te conecta con todo lo que eres, es una pena. Mira que la gente siempre dice, esto lo deben enseñar en nuestras escuelas. Yo digo, que no lo enseñen. Que no enseñen dibujar en los colegios, por favor. Porque dice, claro, si lo van a hacer de esa manera, como... Sí, se considera que ya es algo que se puede enseñar, claro. Y entonces hacerlo bien. Pero si todo... ¿Quién ha visto un niño que dibuje mal? O sea, que me lo traigan y por favor, que es que, no sé, hacemos... No existe eso. Pero ¿qué pasa? Que existe un adulto que dibuja mal. ¿Por qué? Porque dice, tengo 30 y pico, claro, tengo que ya mostrar algo
Pero ¿quién te ha dicho que tu creatividad tiene que estar relacionada con toda esa historia? No, o que tu expresión. Es como si quisieras directamente decir, bueno, yo como tengo ya tantos años, trabajo de esto y tal, cuando plante una semilla tiene que ya directamente salir un olmo gigante. ¿Sabes? Es la misma, o sea, es lo mismo, es como, no, pero tú plantas una semilla y eso empieza a crecer y tú le puedes decir, venga, necesito que crezcas más para allá, que para allá me gusta más, no tanto para allá. Y échame unas hojas más gordas, ¿sabes? Pues eso es lo mismo que hacemos con nosotros. Entonces, bueno, eso, pues de ahí la pureza. Sí, además yo creo que sus dibujos son un ejemplo de... Todos conocéis bien lo que dibuja. Algunos no. Pero sus dibujos son un ejemplo. Yo de hecho, la primera vez que vi sus dibujos, que no le conocía a él en persona todavía, digo, qué maravilla, este es un esquizofrénico. Porque yo creo que o sea, la pureza de la que él habla es eso, es que él se permite dibujar, no, o sea, como el niño que es. Y entonces de repente es algo de genuino, de verdad. O sea, aquí no hay filtro, ¿no? Por lo menos eso es lo que... Sí, pero que eso es lo que veo yo todo el rato en las sesiones de dibujo mágico. Sí. O sea, es algo muy genuino. Vale, aquí, dime. Sí, vamos. ¿Queréis preguntar algo? A nosotros nos gustan las preguntas. Tenemos que hablar en una presión. No, aquí hay una frase misteriosa que tiene que ver, que lo has explicado un poco antes, pero yo creo que la frase que pones te va a dar pie a explicar mejor, porque dice, cuando dices no sé dibujar, estás diciendo algo verdadero y algo falso. ¿Qué es lo verdadero que estás diciendo cuando dices que no sabes dibujar? ¿Y qué es lo falso? Lo verdadero es que no sabes dibujar respecto a todo tu sistema de creencias. Trapealo. Venga, ahora es cuando nos levantamos todos. Sí, no, más o menos dice eso, ¿no? Lee tu libro. Lee tu libro, dice. Ah, vale. Dice, claro, sí, dice. Dice este. Lo has escrito de él, O sea que sí dice. ¿Estás diciendo algo verdadero o algo falso? No, pues es falso que no sabes coger un lápiz o algún dedo y realizar algo, o sea, y marcar sobre alguna superficie, ¿no? Eso es dibujar. O sea, si tú coges un lápiz o el dedo y marcas en la arena, eso es un dibujo, ¿no? O sea, eso es, entonces, por eso no puedes decir que no sé dibujar, porque tú sabes hacer eso. Sí. Claro, y lo otro es lo que iba a decir. Si a lo que te refieres es que no sabes hacer eso que tú crees que debería salir de ti, ¿no? Entonces sí estás diciendo algo verdadero. No sabes dibujar, o sea, no sabes reproducir esa creencia que es externa, digamos, o es asumida de que dibujar es eso. Por ejemplo, yo no sé escribir no sé escribir un libro. Y ya llevas... Y llevo 2. Pero porque yo no escribo libros. No sé, yo no sé, los cago, digamos, no los escribo. O sea, ¿que entendéis? Sabido que está... O sea, quiero decir, si yo intentase escribir un libro no podría. Es que, Dios mío, es que escribir un libro, o sea, de repente se me aparece ahí un señor ahí, Dostoyevsky o Woolf ahí. ¿Quién te has creído que estás haciendo?
No, imposible. Está bueno. La mejor técnica de dibujo que existe es sentirse capaz. O sea, eso es obvio, ¿no? Claro, sí, o sea, quiero decir, si tú te... es que no me da gracia, me da risa tener tu primera... Espera, yo creo que esta enlaza con la otra. Está muy bueno. No busques una técnica que te permita expresarte. Exprésate a través de tu propia técnica. ¿No? Que esto es una cosa que hay una frase de Jean Cocteau muy famosa que dice: la única técnica que merece la pena dominar es la que uno mismo inventa. Y la gente desesperada aprendiendo técnicas para hacerlo bien. Claro. ¿Tú qué dices, Bueno, digo que eso, que si tú simplemente dejas bueno, si te sientes capaz, pues lo haces. Lo haces y entonces de repente, cuando hayas al cabo de 4, 5, 6 días, te das cuenta de que tienes una técnica, pero tu técnica es innata. ¿Entendéis? Porque es que tú estás haciendo algo y no sé, por eso no sé, las tortillas de patatas, todas son tortillas de patata, pero ninguna son iguales. Y tú vas preguntando cómo lo hacen y cada persona pues hace la tortilla de patata de una manera. Pero como eso no es un arte, digamos, eso no está dentro de la cultura, no hay un ministerio de la tortilla de patata, no hay museos de tortilla de patata, ni subvenciones para hacerlo. Claro, no hay subvenciones, no hay clases de tortilla de patata en el colegio, pues entonces ahí se está, bueno, es como, pues yo lo hago así, a mí sí me enseñó mi padre, mi madre, mi padre fue el que me enseñó a hacer la tortilla de patata, entonces pues más o menos la hago, empecé a hacerla en relación a lo que yo veía que él hacía. Y luego la vas desarrollando, vas modificando. Yo creo que la técnica tiene que ser una consecuencia de la práctica, ¿no? Claro. Que es un poco esto que dices. O sea, normalmente se piensa al revés. Es decir, voy a aprender una técnica, esta técnica. Y claro, como tú intentas meter tu alma en una técnica determinada que no ha salido de ti, sino que ha salido de otro, vas al Prica y compras una técnica e intentas meterte en la técnica con calzador, ¿no? Entonces, venga, voy a aprender otra, a ver si tiene más que ver conmigo, ¿no? Y vas a aprender otra, y es un camino larguísimo. Porque en realidad a lo que llegas finalmente, si es que llegas a liberarte de eso, es ¿qué coño? Voy a hacerlo a mi manera. Y luego tiendes a justificar todo ese aprendizaje. No, pero me ha servido. Pero en realidad llegas a lo que tenías antes, al principio del viaje, ¿vale? Y luego te has ido echando mierda encima y luego te la has tenido que quitar otra vez. Cuando en realidad la técnica debería ser al contrario, debería ser una consecuencia de tu práctica. Y así es como vas desarrollando, ¿no? tu propia voz, vas encontrando tu propia voz y tu propia forma de hacer las cosas. O sea, yo siempre que alguien me viene y me pide que vea su trabajo y tal, o cuando yo voy a una exposición, ¿no? Entro en una galería, que no es algo que haga casi nunca, pero bueno, yo lo primero que pienso es, y bueno, lo primero que pregunto a la gente siempre es ¿esto lo podría hacer otra persona? ¿Esto lo podría hacer otra persona? Y en general te das cuenta de que muchos trabajos que son técnicos, pues lo podría hacer otra persona. Entonces, si lo puede hacer otra persona, si tú, no sé, si tú puedes aprender una manera de hacer las cosas y más o menos eso lo puede o sea, un dibujo al carboncillo de David de Miguel Ángel, pues hombre, ahí se notan las cosas, pero más o menos a un nivel técnico casi todos son intercambiables casi. Entonces, a mí justamente me interesa lo otro. Es como, quiero ver eso que no podría hacer nadie más que tú. Eso, porque ahí es donde está la chicha. Entonces, claro, por eso ahí la técnica. Si tú aprendes una técnica, o sea, las técnicas en realidad siempre pretenden que seas menos tú.
Sí, es curioso además porque lo que decías, porque realmente lo que ha despuntado siempre, ¿no? Lo genuino, de lo que luego todos los demás han aprendido, es gente que se ha pasado por el forro todo eso. O sea, estoy seguro que cualquiera de vosotros aquí pensáis en gente que admiréis y seguramente, vamos, me jugaría el pescuezo que es gente que vosotros percibís que le importa 3 narices lo que piensen de ellos. Entonces no sé si conocéis a un científico que se llama Nassim Taleb, que es uno de los mayores expertos en el mundo en cómo aprende el cerebro, en el proceso de aprendizaje. Y tiene un libro entero que se llama El cisne negro, no sé si os suena. Entonces, el cisne negro lo llama las cosas que tienen éxito, son cisnes negros, ¿no? Y un cisne negro es algo que es imposible de prever, es algo que surge de forma espontánea y de forma genuina de alguien que se está expresando, que está buscando su expresión y no está buscando tener éxito. Y de repente aparece un cisne negro. ¿Y qué hace todo el mundo a continuación? Que intenta imitar el cisne negro, que es la forma más probable que tienes de no hacer nada de valor, porque estás imitando. Entonces yo creo que el concepto este de cisne negro tiene que ver con lo que está intentando explicar en cuanto a la creatividad, que es conservar tu pureza de verdad, ¿no? y tu expresión genuina. ¿Quién eres tú? Y entonces irás encontrando la manera de decir quién eres tú, cuál es esa expresión, ¿no? Y irás creando tu propia manera. Pero no comprar algo prefabricado, que sería, ya estamos hablando de otra cosa, claro, la excelencia, que hacía referencia. Bueno, entre diferencia a lo mejor pondría entre referencia, tus referencias y imitar. Claro. La frontera, Claro. la línea es muy delgada, ¿no? Claro, pero es curioso porque, claro, pero eso es interesante porque las referencias son inevitables. Claro, tú admiras a gente, pero ¿qué tienen en común toda esa gente? Es decir, lo que tienen en común es que no tienen autoridad, normalmente. Es decir, es que hacen las cosas de su manera, hacen las cosas de una forma genuina que no lo ha hecho nadie antes. Entonces está muy bien la diferencia. La línea es muy delgada. Cuando lees biografías, a mí me gusta, la verdad es que siempre te sorprenden porque hasta la persona más pura que puedes imaginarte no para de tener referencias, ¿no? Claro, eso es inevitable. Es inevitable. Sí, bueno, es muy magnético el de... Sí. O sea, obviamente hay algo magnético. Es verdad que, por ejemplo, en mi propia experiencia, es verdad que yo sí admiro a un tipo de gente, pero es gente que hace eso que de alguna manera intuyo que yo podría hacer. Así, algo así. Yo creo que desde el principio que para ti es una referencia a alguien, tú te apropias de él también. Claro. Tiene algo que lo conviertes en tuyo y ahí a esa manera vas construyendo tu propio yo, ¿no? Pero es afinar mucho, cómo argumentar Es un símbolo. que uno que está copiando entonces en es el un Prado, símbolo. dices, no, tú no estás copiando, es una referencia. Bueno. Claro, bueno, ahí sí. No sé. Yo digo que esto no deja de ser un juego y no hay una verdad absoluta, sino, como dice David, no hay verdades, sino hay mentiras que funcionan. Sí, yo quería decir Sí. que me ha gustado, o sea, me he quedado ahí con una frase colgada que has dicho de que no te creías lo de la secuencia de la historia del arte tal y como nos la contaba, porque tampoco me creo la historia de mi vida. Ah, vale. Yo también. Claro, porque en realidad esto tiene que ver con algo que en realidad todavía en este cuaderno no está, que es lo de la identidad. La historia del arte se puede decir que es un cuento que se ha contado, bueno, la historia del arte y la historia de la humanidad es como un cuento que se ha contado para justificar lo que está ocurriendo en el presente. Y con la propia vida nuestra pasa lo mismo. Si te preguntan cómo ha sido tu vida, tú cuentas una serie de cosas que además las has contado un montón de veces. Esas cosas no son ni verdad ni mentira, simplemente son mitológicas. Entonces, tú las cuentas de esa manera y eliges eso concretamente para justificar lo que está ocurriendo en este momento. ¿Entiendes? Entonces, es muy bonito este trabajo
yo lo suelo hacer mucho con la gente, que es como que es como reescribir el mito. Entonces es como simplemente con su vida, primero digamos que la expresan como siempre han pensado que ha sido, y luego jugamos a que la expresen de otra manera, y en realidad se dan cuenta de que tanto la una como la otra podían ser ciertas, porque en realidad la historia de nuestra vida, como nos contamos la vida, simplemente es la justificación para lo que estamos viviendo en este momento. Y por eso yo no me creo mi vida, porque claro, si yo pienso en mi vida ahora, mi vida es de una manera, y hace 5 años yo contaba mi vida de otra manera, pero mi vida ha sido la misma. Entonces, claro, es que no me lo creo porque tampoco me puedo creer la de ahora. Porque sé que la de ahora es simplemente necesaria para que se manifieste lo que estoy viviendo ahora. Por eso no me creo no me creo la historia. No te crees el relato. Sí, no me creo el mito. Bueno, quiero decir, creo que son mitos y que el mito justifica la identidad. ¿No? Tú dices, yo soy esta persona con estos problemas y con este tipo de vida, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y entonces ahí cuentas el mito. Si simplemente tú dijeras, no sé, imagínate, dices, lo he pasado muy mal, no sé cuánto, no sé qué, de pequeño no sé cuántos, Si cuentas exactamente, o sea, si simplemente eso justifica la identidad que tienes en este momento. Si simplemente cambias el mito, tu identidad de repente dice, uy, ¿qué pasa? ¿Dónde me meto? Y no, se tiene que redactar. Siempre hace falta, lógicamente, nuestra mente es simbólica y siempre necesita un mito. Igual que siempre hace falta una identidad, porque yo creo que si no tienes identidad, desaparecerías, te irías al cielo directamente. Pero cuando te das cuenta de que eso es un juego, ¿por qué no elegir una identidad que te funcione? Si es mentira, es como lo decíamos antes, ¿por qué no te cuentas una mentira que te funcione mejor? ¿No? Claro, esa es una de las cosas que yo digo, a ver, que yo digo esto, pero que a mí me registren, ¿eh? Que no, oye, que si no lo queréis hacer, que bueno, me da igual, ¿eh? Que eso lo hago yo. Y si alguien quiere jugar conmigo, pues lo hacemos. Pero que yo no estoy diciendo que eso sea verdad. Por eso a mí gente a veces me escribe, oye, que quiero hacer la terapia. Yo no soy terapeuta. Yo hago esto. Yo hablo contigo, jugamos un poco, dibujamos y tal, y tú verás cómo le llamas. Pero no vaya a ser que luego me venga a mí el ministerio de no sé qué, de la terapia y me metan en la cárcel. Me hago terapia. Pero no es que es eso de la terapia, en realidad. Es una técnica que se ha ido pasando de unos a otros y se reproduce, ¿no? ¿Quién se lo inventó esto? ¿Qué pasa? Que estaba ahí escrita en las tablas estaban los 10 mandamientos y tu terapia, ¿no? Era un anexo a los 10 mandamientos. De hecho, yo creo que es una observación de lo que ha funcionado siempre cuando ayudas a un amigo. Cuando tú estás mal y llamas a un amigo para que te ayudara, observando qué es lo que funciona allí y cómo se han desarrollado las terapias. Sí. Aquí hay... ¿Hay otra? Yo creo que esta puede dar pie a veces. En todo lo que haces, tu inconsciente se expresa. En todo. En todo. Claro, porque el inconsciente, ¿qué es? Lo pone ahí. ¿Qué es el inconsciente? Me voy a una tienda y hay un libro ahí así de gordo, ¿eh? Que habla del inconsciente. Bueno, así. Y tiene 450.000 páginas. ¿Y el inconsciente qué es? Pues lo que no es consciente. ¿No? Tú no eres consciente de que estás haciendo la digestión, eso es inconsciente. Eres consciente y entonces de repente tu inconsciente se está expresando todo el rato. Para mí el inconsciente es como una especie de embudo
cósmico, ¿no? Imaginaros un embudo cósmico desde el principio del principio del principio del principio de antes del principio, toda esa información, toda la información que existe se ha ido canalizando y se ha ido canalizando ahí a toda velocidad y de repente abuelos, tatarabuelos, abuelos, padres, no sé qué, y apareces tú y toda esa información es el inconsciente. Entonces, eso se está expresando todo el rato. Todo el rato. Tú llegas a yo siempre digo que tú entras en una fiesta y tu inconsciente ya conectado con la persona con la que vas a ligar. Están ahí ya como haciendo... Y de repente como hay 400 personas bailando y tú de repente... ¡ping! Como antenita, ¿no? Como Sí. Y entonces, o sea, que el inconsciente se está expresando todo el rato. Entonces, el único trabajo que nosotros tenemos que hacer es como traer cosas a la consciencia. ¿Cómo tienes relación absolutamente directa con tu inconsciente de una manera que inmediata? Haz un dibujo. Ahí tienes toda la información de tu inconsciente y está ahí. Haces un dibujo y lo observas. Y dices, anda. ¿Y esto de dónde ha salido? ¿De mi primo ahí de Toledo? No, ha salido de tu inconsciente. Se ha expresado. Pero es que se está expresando todo el rato, en todo lo que haces se está expresando. Eso está claro, ¿no? ¿No? ¿O no? ¿Y el inconsciente tú crees que somos nosotros realmente? Bueno, es parte de ti. Yo Y creo de ese embudo también, ¿no? Claro, o sea, es información, simplemente es información. Tú naces con una información y esa información son las cartas que te han tocado en el juego. Entonces, bueno, pues a ver, tú puedes llegar, vas a ir a una partida de póker, te salen unas cartas y dices, a ver, no, ¿cómo que me ha salido esta carta? Yo no quería esta carta, que me den otra. Pues que echan ya la partida, ¿no? Es lo que pasa muchas veces, que es que estamos fuera de la partida todo el rato, no estamos jugando, estamos como oye, pero entonces, ¿qué es? Que si tú me das así y dices tula, yo la llevo, pero ¿por qué? Pero entonces, ¿por qué? Pero no puede ser que cuando me des y digas tula la lleve otro, porque... No, pero a ver, justo, se juega. Y es injusto porque al otro le toca una carta mejor que a mí. Bueno, claro, el inconsciente, no sé, eres con lo que te toca jugar. Eres con lo que te toca jugar.